Dios les bendiga a todos ustedes que ya nos están acompañando en esta hermosa hora. Para nosotros, como de costumbre, es un privilegio estar transmitiendo a través de las ondas radiales y poder llegar a su domicilio, a su trabajo, a su casa, a su coche, al transporte público o a cualquier lugar donde usted nos pueda estar viendo, al mismo parque, donde nos pueda estar usted sintonizando. Nos bendice nuevamente estar a través de las ondas radiales. Dios les bendiga mucho y a través de las plataformas de Facebook, de YouTube o de Instagram también nos puede seguir. Así que Dios les bendiga muchísimo. Rebequito ya nos hizo favor de dar los datos, así que les saludamos con mucho gusto, con mucho cariño, como siempre. La palabra de Dios dice en el Salmo 33, verso 11: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Qué bendición poder saber que Dios está con nosotros, que Dios nos guarda, que Dios nos ayuda, que Dios nos bendice, y cómo no poder estar atentos al consejo de Jehová, que es el que permanece para siempre y el que pertenece a nuestro corazón y a quien pertenece a nuestra vida. Así que Dios les bendiga mucho. El día sábado tuvimos doble evento. El día sábado tuvimos por la mañana una reunión de niños, su primer desayuno, su primer asistencia, así que nos gozamos con la visita de los niños a la iglesia. Y también por la tarde tuvimos el evento de varones, así que fue también de gran bendición y un tema que se llamó Un varón conforme al corazón de Dios. Así que Dios les bendiga mucho, y sé que fueron bendecidos todos aquellos que nos hicieron favor de acompañarnos. Nos gozamos con ustedes. Le compartimos que próximamente es muy posible, estamos ahorita viendo que posiblemente podamos estar en la plataforma de Total Play, y posiblemente podamos entrar ya a ese canal 165, en el 165 de Total Play, pero usted lo sabrá más adelantito. Vamos a estar ya por ahí alrededor de las 11 de la mañana y vamos a estar nuevamente retransmitiendo a las 8 de la noche. Si usted no pudo sintonizarnos a las 11 de la mañana, seguramente que a las 8 de la noche sí lo va a poder hacer. Así que para que usted vaya tomando sus providencias, y si usted puede sintonizarnos o puede vernos a través de esa plataforma de Total Play, va a ser en cadena nacional. Así que vamos a estar en vivo totalmente en esos días. Así que vamos a hacer unas pruebas, vamos a ver si podemos estar ahí, permanecer, y si es así, pues queremos contar con su ayuda, queremos contar con su apoyo. Llámenos, díganos qué le parece, si está bien que entremos o no, si está bien que permanecemos y hagamos que la palabra de Dios pueda llegar a cualquier lugar de la República Mexicana. Eso sería magnífico. Así que nos bendecimos nosotros mismos con esa palabra, y Dios ya de antemano nos ha bendecido, como dice el libro de Efesios capítulo 1. Así que Él nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales desde antes de la fundación del mundo. Así que vamos a entrar a un pequeño tema, una pequeña importación de la palabra, sabiendo que fue una semana en la cual tuvimos doble evento. Hoy vamos a tratar un tema para varones, un tema en el cual muchos varones solteros, casados, divorciados, viudos y de todo tipo, de toda índole, quizá jóvenes que todavía no pueden llegar a saber cuál es la etapa o las facetas del matrimonio. Sin embargo, nosotros estamos dirigidos a todo tipo de varón, a los jóvenes, a los maduros, a los adultos, a los de tercera edad, a aquellos que ya están más mayores que la tercera edad, que dicen: pastor, yo ya soy de la cuarta edad. Aunque sea usted de la cuarta, de la quinta, de la sexta, no le quita la identidad del hombre que es, del varón de Dios que es. En el libro de los Salmos, en el libro, perdón, de Job, en el libro de Job, en el capítulo 39, perdón, en el libro de Job, sí, capítulo 39, hay una parte muy importante en el verso 26, y dice la palabra de Dios, así como confrontando a Job, porque quien está hablando aquí es Dios mismo. Fíjese nada más la importancia de poder tener
quién pueda exhortarnos, quién pueda confrontarnos. Y algo que estuvimos viendo el día domingo es que la palabra de Dios confronta. La palabra de Dios es la que nos saca del hoyo en el cual estamos y en el cual se encuentra usted. Dios lo puede sacar de ese lado oscuro, podríamos decirlo de esa manera, en el cual se puede encontrar usted. Pero necesita usted saber que para ello necesita usted aceptar y reconocer, así como la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante y penetrante que toda espada de dos filos, que discierne hasta partir el alma, las coyunturas, el tuétano, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Algo de lo que estuvimos hablando, de lo que estuvimos recibiendo el día domingo a través del ministro Isaías Pejel. Entonces usted puede ver cómo esa parte es tan pero tan importante, y las tres áreas de la espada, cómo entra. Cuando entra, deja algo. Cuando sale, es para alguna situación, de la misma manera como lo aprendimos ese día domingo. Cuando entra, es todo lo que usted está recibiendo de parte de Dios. Pero cuando usted la saca, es para poder hacer que ese aprendizaje que ha obtenido pueda causar efecto. Es decir, como le llamó el ministro, como le llamó, de manera endógena cuando entra, de manera exógena cuando sale, de manera endógena cuando es el logos, de manera exógena cuando es el rema. Es el tiempo de aplicarla, porque la palabra, la verdad, la palabra mata, como está escrito, mas el espíritu vivifica. Entonces, ¿cómo se debe de aplicar? Y esta misma espada lo hace de esa forma: corta, penetra y discierne. Entonces, ¿cómo puede llegar a ser eso? Y cuando usted está viendo este libro de Job, en el capítulo 39, el verso que le voy a leer, dice en el verso 26: vuela el gavilán por su sabiduría y extiende hacia el sur sus alas, se remonta el águila por sus mandamientos y pone en alto su nido. Ella habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde ahí acecha su presa, sus ojos observan desde muy lejos, sus polluelos chupan la sangre, y donde hubiere cadáver, ahí está ella. Entonces vemos qué es lo que nos está marcando aquí. Usted puede ver cuando tiene una necesidad, cuando tiene una situación, usted, mi querido varón de Dios, cuando tiene usted alguna situación difícil, qué es lo que está viviendo, a quién le pide consejo, a quién corre. Y cuando está aquí usted leyendo este libro de Job, usted puede ver que hubieron tres amigos. Siempre hablamos de los tres amigos de Job, pero no hablamos del cuarto. Siempre hablamos, no, pues que Elifaz, no, Bildad, no, que lo que le dijo Zofar. Sí, es efectivamente, llegaron los tres amigos, porque los amigos llegan en el tiempo de la necesidad. Los amigos llegan en el tiempo cuando hay alguna situación difícil, llegan a exhortar, a animar, a consolar, a fortalecer, llegan a dar una palabra que creemos muchas veces que viene de parte de Dios. Sin embargo, cuando usted ve aquí lo que hizo Elifaz, Bildad y Zofar, ellos en ese momento quizás no dieron la palabra más exacta, quizás llegaron a confrontar, pero sin una palabra de aliento. Pero tú puedes, mi querido Job, pero tú mira lo que hicieron tus hijos, estaban quizás no haciendo lo muy correcto, pero mira, nada más por una situación pasó esto, lo que hicieron aquellos hombres, no hay nada que el hombre te pueda quitar, que Dios no te pueda devolver. No llegaron con una palabra exactamente como Dios hubiese querido. Sin embargo, cuando llega Eliú le da una palabra confrontadora, una palabra que le hace poner los pies sobre la tierra, una palabra que puede llegar a fortalecer su alma, a animarlo. Pero por último llega Dios, que es quien lo confronta. Y cuando llega el mismo Señor aquí en este capítulo, desde el capítulo anterior, capítulo 38, 39, 40, está hablando Dios mismo con Job y lo está confrontando. A ver, Job, a ver, y si usted se regresa un poquito a este pasaje de Job capítulo 39, en el verso 25, antes, como dice entre los clarines, ¡Ea! ¡Ea! Y desde lejos huele la batalla y el grito de los capitanes y el vocero, así como diciendo: despierta, Job, ¡ea! Despierta, así como le hacen los caballos, así como lo hace todo aquel que está listo para ir a la guerra. ¡Ea, Job! ¡Ea! Es tiempo de despertar, es tiempo de animarte, es tiempo de salir adelante. Si es verdad todo lo que te pasó, es verdad todo aquello que tienes que has pasado, es verdad todo lo que estás sufriendo, pero es momento de levantarte, es momento de despertar, es momento de que tomes la batalla, de que te metas a la batalla, de que te metas a la guerra, de que pelees por tus hijos, de que pelees por tu familia, de que pelees por tu economía, de que pelees por todas las bendiciones que yo mismo te he dado. No es tiempo de adormecimiento, no es tiempo de que estés viendo: ay, pastor, y si hay tercera guerra mundial, ay, pastor, y si pasa aquello, si hay tercera guerra. Déjame decirte, te estás tan preocupado en una situación, pero tan irrelevante para tu vida espiritual, que tienes que estar orando por la situación de las naciones.
claro que sí, que tienes que estar orando no por la paz de lo que está aconteciendo en otros lugares, tienes que estar orando por la paz de Jerusalén, no por la paz de otros lugares. Claro que sí, pide por ellos, pero así como por la paz de Jerusalén, que en este momento de alguna manera podríamos decir, entre comillas, entre paréntesis, de manera subrayada y con rojo si lo quieres poner, Israel está en paz, de alguna manera, como te digo, entre paréntesis. Tú en este momento tienes que estar metido porque Israel es el reloj de Dios. No lo es Ucrania, no lo es Rusia como tal, sino que es Israel. Tú en este momento estás perdiendo quizá de vista las cosas que están aconteciendo en tu vida espiritual, viendo que tus hijos se pierden y no estás atento, viendo que tus hijos están pidiendo consejo en otro lado y no estás atento, viendo que tus hijos están quizá metidos en cosas que no debería, como las drogas, y tú estás perdiéndote de vista todo ello. Quizás estás perdiendo tu mirada en las cosas que debes de estar, por estar viendo cosas o acontecimientos que están ocurriendo en otros lugares, pero no estás viendo a tu alrededor, que la gente se pierde, que la gente no es salva, que la gente no conoce de la palabra, que la gente en este tiempo quizá está más alejada que antes de Dios. Y después de la pandemia o toda la etapa post-pandemia que llevamos, quizá mucha gente dice, yo no regreso a la iglesia, yo mejor me estoy cuidando, ¿qué tal si después de esto pasa aquello o lo otro? Y mucha gente ya parece que ha perdido de una manera muy como que ya pasó todo, ya no pasa nada, sale a la calle, no se pone cubreboca, como que ha perdido de vista ya todo lo que está aconteciendo, pero lo peor no es que esté perdiendo de vista la pandemia, sino que está perdiendo de vista su estado espiritual, su vida espiritual, la relación que tiene con su esposa, la relación que debe de tener con los hijos, la situación que está aconteciendo en su trabajo, que se le está yendo la vida, que se le están yendo de una manera muy rápida, muy rápido el tiempo, sin poder ponerle un freno, por supuesto. Y entonces él, cuando se dé cuenta, como que ya dijo, ¿dónde dejé estos 2 o 3 años? Perdí 2 o 3 años de mi vida, perdí 2 o 3 años de mi tiempo. Y entonces en ese momento, como le dijo Dios a Job en el verso 25, Job, así como lo hacen los caballos, así despierta. De esa manera no puedes perderte todo lo que está aconteciendo. Así como los caballos cuando los llaman a la guerra, es tiempo de pelear. Y entonces dice que ellos mismos huelen todo aquello que está aconteciendo. Dicen, huelen el tiempo de la guerra, huelen el tiempo de la sangre, huelen todo aquello que está pasando. Y entonces dicen, es tiempo de guerra, es tiempo de pelear. Muchas veces los animales son más quizá perceptivos que uno mismo, están más a tono con lo que uno mismo está viviendo. Pero es tiempo de que tú y yo nos metamos a tono y que comencemos a vivir las cosas y que comencemos a ver qué es lo que está ocurriendo a nuestro acontecer. Y cuando todo ello, hay 3 áreas en las cuales, así como arranqué este pasaje al principio, hablando de este salmo, cuando dice en el Salmo 33, verso 11, el consejo de Jehová permanece para siempre. El consejo de Jehová permanece para siempre. Quizá haya muchas cosas que se le pueden olvidar, pero este pasaje téngalo presente. El consejo de Jehová permanece para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Hoy en día los hombres dicen, ¿a quién debo de pedirle consejo? Y siempre el Señor en repetidas ocasiones habla acerca del consejo. Y el mismo salmista David decía en el Salmo 64, verso 2, escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad. Escuche, escóndeme del consejo, del consejo secreto de los malignos. ¿Quién más podría llegar a decir ellos que así como el salmista, que él pudo llegar a tener un consejo de un hombre que se consideraba quizá en ese momento sabio, un hombre como Aitofel, que fue su consejero, le decía a David, tienes que hacer esto, David, no es bueno que hagas aquello, David, como que el consejo que te estoy dando es el más apropiado. Pero usted recuerda cuando vino Usai a Absalón, y entonces en ese momento se suscita la historia. Este pasaje está en 2 Samuel 17, verso 6, cuando dice la escritura, cuando Usai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, así ha dicho Aitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces Usai dijo a Absalón, escuche, el consejo que ha dado esta vez Aitofel no es bueno. Y añadió Usai, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que está con amargura de ánimo como lo osa en el campo cuando le han quitado a sus cachorros. Además tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. Y usted recuerda lo que estaba pasando en aquel momento. Aitofel le daba consejos a David. Sin embargo, Aitofel posteriormente se deja vender. Su corazón se llena de quizá de
¿qué podríamos decir? De avaricia. Y entonces cuando le ofrecen un mejor trabajo, como que en ese momento dice, bueno, mejor no. Y precisamente en ese tiempo Ahitofel se deja vender, y el consejo que daba Ahitofel ya no era el mejor consejo. Podemos ustedes y yo ver muchas veces que el consejo que podemos llegar a tener de alguna persona puede ser el mejor, puede ser el correcto, pero cuando nos embelezamos con sus palabras, cuando su consejo puede llegar a ser un todo para nuestra vida. Sin embargo, te ha pasado así de la misma manera que dices, caray, como que el consejo que me está dando este ministro como que ya no es el correcto. Y hay tres personas, mi querido varón de Dios, hay tres áreas o tres personajes a los que tú le tienes que pedir consejo. Siempre el consejo de Dios, así como lo vimos en el Salmo 33, el consejo de Jehová permanece para siempre. Pero si usted se deja vender como siervos así como Ahitofel, que ya no fue, por un lado sí daba un buen consejo, pero por el otro dejó de ser un buen consejo y se convirtió en un mal consejo, dice la palabra de Dios en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pero aquí lo relevante de estos, que no estuvo en consejo de malos, quiere decir que los malos dan consejo. Los malos, cuando muchas veces, así usted puede ver, es que es un consejero, sí es un consejero, pero usted tiene que ver si es un consejero bueno o es un consejero malo. Por eso hay tres áreas, mi querido varón de Dios, en los cuales usted tiene que ver, más bien tres personajes a los que usted le tiene que pedir consejo. Número uno, si usted es casado, usted le tiene que pedir consejo a su esposa. Pastor, ¿pedirle consejo a la esposa? Claro que sí. Y usted podrá decir, porque usted quizás sea muy machista y diga, es que dice la palabra de Dios, no le permito, el apóstol Pablo dijo, no le permito a la mujer que enseñe en la congregación, sino que aprenda con toda sujeción en casa. Yo estoy para enseñarle a la mujer, no para que ella me enseñe a mí. ¿Cómo le voy a pedir consejo? Quizá puedan ser sus palabras. Sin embargo, usted recuerde cuando Dios en ese momento le dijo a Abraham, escucha la voz de tu mujer. Y cuando Sara le decía, tienes que despedir a la sierva, a la egipcia Agar, la tienes que despedir. Y usted ha visto todos los problemas que ha traído hasta estos tiempos el hecho de que Agar haya tenido a un hijo como lo fue Ismael, que no fue el hijo de la promesa. Un hijo quizá que cuando quisieron ayudarle a Dios, y entonces después de ello crece Ismael, tenía sus 14, sus 15 años, cuando llega Isaac, el hijo de la promesa, el verdadero hijo de la promesa. Sin embargo, en aquel tiempo, Ismael, cuántos problemas le comenzó a causar a Isaac, el hijo de la promesa. Y entonces hasta nuestras fechas, todo ese mundo en el cual adoran a Alá, en el cual adoran y creen que es el mismo Dios. Sin embargo, Dios no es un Dios terrorista. Dios no es un Dios que quiera la muerte de la gente. Dios es un Dios de amor, de misericordia. Y entonces, creyendo que es el mismo Dios a través de su profeta Mahoma, entonces que hasta nuestros días siguen trayendo tantos problemas y siguen siendo un enorme problema para el pueblo de Israel. Y entonces, ¿todo por qué? Porque en aquel tiempo sí quizá pudo haber llegado a tener un consejo, quizá no el más asertivo como fue el de Sara cuando le dijo, toma a mi sierva Agar por mujer y ten un hijo con ella. Quizá en ese momento ella se equivocó, no fue el mejor consejo. Sin embargo, posteriormente vemos que ella recapacita, se mete al camino de Dios, y entonces ella en ese momento entiende que el consejo no fue el correcto, sino fue despedir a la sierva. Y entonces el primer consejo debe de ser de tu esposa. Cuando tú tienes un consejo de tu esposa, en ese momento, una mujer consejera, una mujer instruida, una mujer que tiene el consejo de Dios, en ese momento va a poder llegar a ser la mejor persona. El segundo lugar es pedirle un consejo a los hombres de Dios, como en el caso que estamos viendo, el caso de Job, cuando llega quizá Elifaz, cuando llega Bildad, cuando llega Sofar, quizá no fueron los mejores consejos, pero no fueron los mejores consejeros. Pero cuando llega Eliú, un mejor consejo: busca de Dios, arrepiéntete, sabes que has caído, sabes que has pecado, sabes que no has hecho lo recto delante de los ojos de Dios. Porque cuando tú en ese momento sabes que tienes un consejo de una persona apropiada, Dios mismo dijo: te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Y siempre poniendo Dios consejeros. Y cuando Él pone un consejo en el corazón de una persona, por supuesto que en ese momento va a llegar la persona correcta,
va a llegar un siervo de Dios y entonces en todo momento sabe que puedas tener un consejo apropiado, un consejo de una persona sabia, un consejo de una persona que vas a poder llegar a decir, ese es un consejo de parte de Dios a través de este consejero, una persona sabia. Pero ¿sabe quién debe de ser esa persona sabia? Una persona que pueda tener prudencia, una persona que hable con equidad, una persona que hable con juicio, una persona que esté para oír el consejo de Dios y que sea una persona sabia, porque dice el libro de Proverbios 1, oirá el sabio y aumentará su saber, y el entendido adquirirá consejo. Y entonces siempre debe de adquirir el consejo, un consejo que pueda llegar a ser un consejo que te pueda sacar de la situación en la cual te encuentras. Pero déjame decirte, en este momento, cuando tú en este momento quizá dices, pues es que no encuentro quién, no puedo saber quién me puede dar un consejo, entonces Dios ha instruido a una persona más, que dice en Proverbios 13:1, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Y entonces viene el consejo del padre. Quizá muchas veces un padre no pueda conocer de Dios. Si conoce de Dios, atiende su consejo, atiende lo que está diciendo, atiende lo que en ese momento puedes llegar a conocer y a recibir de él. Pero si él no conoce de Dios, siempre escudriña los consejos. Si él te dice, ve y golpéalo, ve y haz, deja a tu mujer, quizá tengas que escuchar un consejo, el consejo mejor de un sabio, de una persona instruida en la palabra, de un pastor, antes que escuchar este consejo. Pero si es un padre que conoce de Dios, que sabe de Dios, que sabe de la palabra, no hay mejor consejo que el que pueda recibir de él. Un padre que te pueda decir, a ver, mi querido hijo, si tienes problemas, pero tienes que arreglar los problemas con tu esposa. Si tienes una situación difícil, pero tienes que congraciarte con la gente. Que quieres un consejo para mi nieto, un consejo para tu hijo, lo mejor que tienes que hacer es esto: acepta ese consejo, porque el consejo del padre, escuche, es el mejor. En Proverbios 15:5 dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Acepta el consejo de tu padre. Recuerda que los tres son personas instruidas por Dios. Cuando son personas instruidas por Dios, entonces vas a llegar a tener ese consejo, mi querido hombre de Dios. Así que, mi querido varón de Dios, hemos llegado al término de esto, pero si me lo quieres tomar como un punto extra, te lo voy a dar. El mejor consejo que puedes recibir es el consejo que viene de parte de Dios, un consejo que te va a hacer que puedas recibir en ese momento la palabra adecuada. El salmista David decía en el Salmo 119, verso 24, tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Así que el consejo de Dios es el más prudente, el consejo de Dios es el perfecto, el consejo de Dios es el que te llena de sabiduría, el que puede llevarte al lugar de la cumbre, el que te puede posicionar en una etapa en la cual no te encontrabas, pero a partir de ese consejo tu vida puede comenzar a cambiar de una manera sobrenatural. Dios te bendiga mucho, y el día de mañana recuerda que en este mismo horario, esta media hora, es de la casa Hay Poder en Jesús. Así que hasta entonces, que Dios traiga sobre tu vida grandes y abundantes bendiciones.